quiero viajar, quiero tener más tiempo libre y no quiero trabajar hasta los 60 años. Esas tres ideas me hicieron tomar decisiones que van un poquito en contra de lo que la mayoría de personas hace cuando tiene dinero. Y ahí es cuando entra el frugalismo. Vivir y gastar con intención y no desde la carencia. Your money or your life, o como me gusta a mí, la bolsa o la vida, plantea algo muy importante y es si estás intercambiando tu valiosísima vida por dinero para comprar cosas que no valen la pena. En este libro hay un ejemplo que me gusta mucho y me parece demasiado poderoso. Y es que si tú vas por la calle y alguien te va a atracar y te dice la billetera o la vida, tú claramente vas a entregar la billetera. Pero en tu día a día tomas decisiones en las que intercambias tu vida por dinero. Y dinero que gastas en cosas que no tienen sentido. Ser libre no es gastar más, es necesitar menos. Esos son los principios de algo lo que nos habla este libro. Y no se trata de tacañería. Se trata de decir muchos no y poder pasar por tacaño para decir sí a esas cosas que realmente son importantes y realmente se mueven con tu propósito. Tener libertad financiera no es tener un montón de cosas acumuladas, es tener la libertad de poder decidir. Soy Zaret Zambrano, estadística, llevo 10 años trabajando en el sector financiero, mal llamada tacaña, cuando en realidad soy frugalista. En este video te voy a explicar qué es eso del frugalismo, cuáles son sus principios y por qué para mí es una realidad que todos deberíamos de al menos conocer, entender y saber si estamos o no de acuerdo, pero desde el conocimiento, no desde esto es tacañería, porque en realidad eso es tacañería, de lo único que me habla es de un poquito de ignorancia. Pero antes de hablar del frugalismo, vamos a ir a estadísticas clave, porque cuando entremos en este mundo, voy a citar textualmente a la autora, si nunca has leído este libro, nunca has emprendido este viaje, prepárate. Tómate tu tiempo y afróntalo con seriedad, porque tu vida está a punto de cambiar. Pero tranquilos, vamos con las estadísticas que nos encantan. Según un artículo de Forbes, los millonarios practican la frugalidad, donde ahorran el 20% o más de sus ingresos. Cuando tú ahorras tanto porcentaje de tus ingresos es porque estás viviendo por debajo de tus posibilidades y tomando decisiones importantes. Si los millonarios lo hacen, ¿tú por qué no lo estás haciendo? El movimiento FIRE, Final Independence Retire Early, se basa en la frugalidad, el ahorro extremo y la inversión. Y sus seguidores suelen ahorrar entre el 50 y el 75% de sus ingresos. Your Money or Your Life ha vendido 1 millón de copias y un poquito más, y ofrece un programa de 9 pasos para transformar tu relación con el dinero, enfatizando la importancia de reducir el consumo y lograr una real libertad financiera. El movimiento FIRE ha llegado a los Gen Z, y esta gente se lo está tomando en serio, porque tienen como aspiración jubilarse antes de los 40 años y quieren desconectar su identidad del consumismo. Ahora sí, hablemos de principios, ego, motivaciones, todo sobre el frugalismo. Vamos a hablar de 3 principios claves del frugalismo, aunque a medida de que leas vas a empezar a encontrar más cositas. Elegir un estilo de vida simple y mantenerlo aún cuando tengas dinero. Para mí el más importante, no caigas en la trampa de aparentar. Cuando empieces a ahorrar unos centavos, vas a empezar a ver que tal vez esa camisa, ese carro, esa casa pueden dejar de ser un sueño y pasar a ser una realidad, pero ¿realmente es lo que quieres o los quieres solo para aparentar? Y el tercero de los principios que me parece el más bonito es cubre tus necesidades, asegura el futuro y vive en paz. Piensa en tu yo de 80 años. Pero ¿cuál es el mayor enemigo del frugalismo? Eres tú y tu gran, enorme ego. Y es que cuando empiezas a ahorrar y empiezas a lograrlo, de una u otra forma, una vocecita por allá adentro te empieza a motivar a mostrarle a los demás que lo lograste, a poder mostrarle a todas esas personas que te llamaron tacañas, que ay, pero es que fui tacaño, pero miren lo que logré. Y cuando empiezas a caer en la trampa del aparentar, del mostrar y del ego, lo perdiste todo. Y te entiendo, sí, es muy tentador decirle a los del colegio, mírenme, estoy aquí, lo logré, mostrarle a los de Instagram, tu casa instagramable, mostrarle a las personas que te viste, es muy chévere, pero ¿eso realmente es importante? ¿Realmente va a cambiar algo la opinión de estas personas? ¿O es mucho más importante pensar en tu yo de 80 años, pensar en tu yo de 40, 50, en cómo tener más tiempo libre, en cómo tener una calidad de vida mejor? Y es que nacimos en una época difícil, las redes sociales, y empezar a ver que todos lo están logrando, que todos a los 30 años han logrado tantas cosas, a los 40,
nos hace caer en la trampa y querer mostrarle al mundo que yo también lo logré, me llamaron tacaño, pero véanme, mírenme. Y no, tienes que pelear con eso, porque cuando empieces a ser frugal, de una u otra forma, vas a empezar a tener dinero, vas a empezar a ahorrar, vas a empezar a invertir, ese dinero va a empezar a crecer. Ahí, las decisiones que empieces a tomar con ese dinero van a ser claves. En el momento en el que te dejes sentar y saques el dinero para poder impresionar, perdiste el interés compuesto. Y como vas a tener que empezar a decir muchos no, es importante, muy importante que encuentres cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué estás haciendo esto? Mis motivaciones son que quiero tener más tiempo libre. Quiero poder hacer ejercicio a la hora que yo quiera. Quiero poder acompañar a mi hija a sus citas médicas sin problema y para eso necesito más tiempo. Y para tener más tiempo necesito muchos más ingresos o bajar mis costos de vida para no necesitar todo el tiempo estar pensando en producir dinero. Y ahí empiezas a hablar de propósito. Otra motivación que tengo es que estoy convencida que tengo una sola vida. Y en una sola vida tengo que conocer la mayor cantidad del planeta Tierra que pueda. No puede ser que existan países con cosas tan distintas, tan maravillosas, y yo me pierda esta oportunidad de haber estado en el planeta Tierra y no las conozca. Yo quiero conocer. Quiero conocer lo más que pueda. Y cuando pienso en esas motivaciones, y son motivaciones tan grandes, cuando pienso en que no quiero a los 57 años tener que organizarme para ir a la oficina, entonces se hace mucho más fácil decir no a esa salida, decir no a esa camiseta, decir no a esa blusa, decir no a ese carro, decir no a todas esas cosas que solamente son para impresionar. Tengo un video de 10 cosas en las que no gasto, que te lo voy a dejar por acá, pero aquí te voy a dejar otras algunitas más para que te hagas una idea de esos no que tengo que decir diariamente. Para mí, un no súper importante es no improviso. Mis gastos los planeo. Te dije que quiero viajar, quiero conocer el mundo, pero eso implica que no voy por ahí improvisando, no. Yo compro mis tiquetes un año antes, lo planeo, lo organizo, lo estructuro, veo cuándo bajan para comprar al mejor precio. Esta toma tiempo, que puede ir como un poquito en contra de que quiero más tiempo, pero es que reviso los contratos que tengo. ¿Cuánto estoy pagando de plan de internet? ¿Cuánto estoy pagando de plan de celular? ¿Cuánto estoy pagando por mis membresías? Porque esas cosas a veces bajan y uno se queda pagando un valor súper alto. Y sí, son centavos, son pesos, no es mucho, pero son todos los meses. Tercero, no lavamos los platos con agua caliente. Me parece un gasto innecesario. Y utilizo la lavadora solamente cuando hay una carga de ropa alta, porque eso gasta luz, gasta agua, medio ambiente, no me parece. Entonces, hasta que no tenemos suficiente ropita, no se usa la lavadora. Gasto sin culpa en mi salud, en mi medicina prepagada que me cuesta un montón, pero no es viable pensar en mi yo del futuro y no cuidarme para llegar al futuro. Entonces, la medicina va y la comida va. Me gastó un dinerito en comida y un dinerito en salud. Pero de nuevo, te dejo los 10 cosas por ahí un poquito cuestionables que no gasto y vamos a hacer el video de las cosas en las que sí gasto. ¿Te dio curiosidad? ¿Te dieron ganas de ser frugal? Déjame en los comentarios a qué vas a renunciar, con qué no estás de acuerdo, cuál es tu propósito, qué quieres lograr. ¿Tú sí te ves trabajando a los 75 años? Bueno, 57, 60, dependiendo de cuándo se pensionen en el país en el que vives. Aquí cada vez está más lejos. Y si te gustó este video y si quieres que ahondemos más en todo este tema de la frugalidad, déjamelo en los comentarios, dale like, suscríbete porque tenemos video todos los jueves a las 4 de la tarde, llueva, truene o relampaguee.